Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, martes de la semana del tercer domingo después de la Epifanía, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo desde 26 hasta 34. En aquel tiempo el Señor Jesús decía: el reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra, y aunque duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. Lo que sucede es que la tierra por sí misma va produciendo el fruto, primero un tallo, luego una espiga y por último el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Además dijo: ¿con qué compareceremos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en la más alta de todas las hortalizas, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Palabra del Señor. Dos parábolas que realmente dan muchísimo ánimo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos dice que sí es cierto que nosotros tenemos que trabajar en el campo, que es el reino de Dios, pero el éxito de este trabajo no depende de nosotros. No es fruto de nuestra inteligencia, ni siquiera de nuestro compromiso, de nuestra entrega. Claro, tenemos que entregarnos totalmente, pero Jesús nos dice: calma, ánimo, todo está en la mano del Padre. Primer ejemplo, el ejemplo del campesino que tira la semilla, y eso nos recuerda también otra parábola en la cual dice que tira la semilla a caso, cae un poquito en la roca, otra entre las espinas, otra en la carretera, otra en el terreno bueno, y fructifica, a veces no, a veces poco, a veces tanto. No tiene que importarle al sembrador dónde la tira, y no es mérito o culpa del sembrador cuánto crezca, esto depende de la tierra. El sembrador tiene que sembrar. En este caso, casi una parábola complementaria, nos dice que después que el sembrador ha sembrado, ni siquiera él sabe cómo va creciendo. Lo que es cierto que a pesar de su propia ignorancia, bueno, hoy en día sabemos el proceso a nivel biológico, pero de todas maneras no depende de nosotros, sigue siendo válida la parábola. ¿Por qué? Porque no es que porque sabemos cómo funciona, depende de nosotros el hecho que la semilla crezca. A pesar que de noche o de día el campesino ya no haga nada después de haber sembrado, la semilla crece y da fruto. Eso realmente es un gran alivio. ¿Por qué? Porque a veces, sobre todo en momentos de crisis, como el tiempo que estamos viviendo, muchas veces dentro de la iglesia, dentro de las comunidades cristianas, vivimos decepcionados, porque a pesar de muchos esfuerzos nos parece que no se vean los frutos, y ahí estamos esforzándonos de inventar, ni siquiera nosotros sabemos qué cosa, para elaborar una estrategia mejor. Bueno, Jesús nos dice: el compromiso, el esfuerzo, la reflexión es importante, tenéis que hacerla, no dice que no, pero lo sobre el cual Jesús insiste es la actitud, es el ánimo, es la serenidad que no tenemos que perder. ¿Por qué? Porque al final tenemos conciencia que todo esto está en la mano de Dios.
Igual la segunda parábola. Segunda parábola supone una comunidad cristiana que había trabajado mucho y a veces se quedaba decepcionada porque le parecía que poco eran los frutos con respecto al trabajo que había realizado. Y tal vez a nivel de los discípulos la parábola refleja tal vez la desilusión de los discípulos mismos, que en un primer momento se habían esperado una llegada triunfal del reino de Dios por medio de Jesús. Se habían esperado un Mesías victorioso que venía a aplastar a sus enemigos, a echar afuera del mundo no solamente a la injusticia, sino también a los injustos, que castigara por fin, que juzgara. Recordamos la misma predicación de Juan el Bautista, que aunque había indicado correctamente a Jesús como el Mesías, pero todavía se esperaba un Mesías castigador, un Mesías violento, un Mesías juez, totalmente diferente. Y algunos se decepcionaron. Recordamos cómo solamente en un día 5.000 personas abandonaron al Señor Jesús precisamente porque no aceptó de ser nombrado rey. Y no olvidamos cómo al final Judá lo traicionó. ¿Por qué? Porque se quedó desilusionado. Tal vez él mismo se sintió traicionado por el Señor Jesús. Claro, el culpable no era Jesús, era él, que se había hecho una expectativa totalmente equivocada. Pero el peligro de la desilusión por un reino que al comienzo parece poca cosa. Parece que a pesar de todo somos siempre lo mismo, siempre pequeñas comunidades, siempre pequeño rebaño. Sobre todo lo que tenemos algunos años más, y recordamos otra época, otro tiempo, tal vez cuando éramos niños, que todo el mundo todavía parecía, a saber si lo era, cristiano. La iglesia eran llenas, a saber si por sincera devoción o tal vez por costumbre. Bueno, el peligro de añorar otra época, otro modelo y llorar pensando que todo está acabado. Jesús nos dice que no. El reino de Dios es como la semilla de mostaza, que en sus comienzos es la más pequeña de toda la semilla. Incluso parece insignificante, pero poco a poco en el tiempo va creciendo hasta ser un árbol tan grande que los pájaros pueden anidar. Sea esta la imagen de iglesia que amamos, que queremos realizar. No una iglesia triunfadora, sino una iglesia acogedora, que en sus ramas recibe toda clase de pájaros que simplemente buscan su protección. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dedicamos hoy en día un momentito a dejarnos acariciar por el Señor Jesús, pensando a todas nuestras desilusiones, tal vez en campo eclesial, tal vez dentro de la familia, tal vez en el mundo del trabajo. ¿Cuántas veces nosotros también estamos heridos por una o muchas desilusiones? Bueno, permitimos al Señor Jesús decirnos que no todo está perdido, que todo al contrario está en la mano de Dios y seguramente en su momento, en el momento que solo Dios conoce, porterá fruto abundante.